Hola, mi nombre es Alfonso Pons, yo soy docente de informática de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura. La presentación que vamos a desarrollar trata sobre el tema algoritmos. El propósito de esta presentación es guiar al estudiantado en la resolución de un problema algorítmico. Por otro lado, acompañar esa solución con los conceptos teóricos que la fundamentan y también ayudar al estudiantado a enfrentarse a la hoja en blanco. Bueno, planteamos una situación problemática que es escribir un algoritmo en pseudocódigo que permita convertir temperaturas expresadas en grados Celsius a grados Fahrenheit. A priori, la solución es pan comido. Bueno, vamos a ver con qué conceptos teóricos fundamentamos la solución. Bueno, para dar solución a este sencillo problema vamos a apoyarnos en los siguientes conceptos teóricos. Primero, en el modelo computacional. Recordemos que para encarar la solución de un problema por computadoras hay que considerar como punto de partida que el procesamiento de la información lleva en sí el hecho de tomar datos, elaborarlos y emitir resultados de acuerdo a dichos datos y a la lógica del proceso que se está ejecutando en ese momento. Por lo tanto, se puede pensar en un modelo computacional compuesto de estas tres partes que se ven aquí, que es una entrada, un proceso y una salida. No necesariamente este proceso tiene que ser de comienzo a final del algoritmo. Puede ocurrir varias veces dentro de un algoritmo. Y no siempre vamos a disponer tal vez de datos de entrada. Bien, también nos vamos a apoyar en el modelo de von Neumann. Este modelo, conocido también como arquitectura de von Neumann, es un modelo conceptual que muestra cómo funciona una computadora vista como una máquina electrónica digital programable para el tratamiento automático de la información, que sea capaz de recibirla, de operar sobre ella mediante procesos determinados y suministrar los resultados de dichas operaciones, así como también la forma en la que se interconectan los diferentes componentes de hardware. Entonces, en este modelo podemos pensar que a través de los dispositivos de entrada ingresa la información, a través del bus de datos se aloja en la memoria RAM, en el área de datos, luego esos datos de entrada son obtenidos por el procesador, la unidad central de procesamiento, el microprocesador, serán procesados por la unidad aritmético-lógica en caso de tener que hacer algún cálculo. Finalmente los resultados se alojan en los registros y se ponen a través del bus de datos a disposición en la memoria RAM. Recuerda que la memoria RAM es la memoria principal, que es una memoria volátil. Para obtener estos resultados y mostrarlos en la salida, a través del bus y de los dispositivos de salida se ponen a disposición de quien los necesite. También nos vamos a apoyar en los 5 pasos para la solución de un problema con computadora, que eran: primero, comprender el problema; segundo, trazar un plan para resolverlo; tercero, escribir un algoritmo; cuarto, escribir un programa. En este caso nosotros vamos a implementarlo en lenguaje de programación C; y quinto, probar ese programa para ver si realmente responde con el objetivo propuesto. Bueno, también nos vamos a basar en los conceptos de algoritmo, la definición de algoritmo, las características que tiene que tener un algoritmo. Vamos a ver y repasar un poco los tipos de datos. Recordar que un tipo de dato es un conjunto de valores ordenados y las operaciones permitidas sobre esos valores. Bueno, también vamos a repasar los conceptos de variables vinculado con la representación interna de la información, así como también el concepto de constante.
También vamos a ver las acciones primitivas, o nos vamos a fundamentar en lo que es una acción. Una acción es un evento que modifica el ambiente, y una acción primitiva es aquella que el procesador puede interpretar y ejecutar. Bueno, finalmente habrá que hacer la traza o prueba de escritorio para, por último, sí, pasar a escribir un programa en el lenguaje que corresponda, en nuestro caso el lenguaje C. Bueno, vamos de nuevo con la situación problemática, ¿no? Escribir un algoritmo en pseudocódigo que permita convertir temperaturas expresadas en grados Celsius a grados Fahrenheit. Y ahora ya la carita cambia un poco y dice: la solución es pan comido. Pensando que si necesito dominar tantos conceptos teóricos para un problema tan simple, parecería no serlo. Bien, y acá es donde viene el tema de enfrentarse a la hoja en blanco, es decir, ¿por dónde empezamos? Bueno, vamos con los 5 pasos para la solución de un problema con computadora. Primero, comprender el problema. Segundo, trazar un plan para resolverlo. Tercero, escribir el algoritmo. Cuarto, escribir un lenguaje. Y quinto, cuarto, escribir un programa. Y quinto, probarlo. Bueno, vamos con esta etapa de comprender el problema, que es hacer un análisis del problema, basándonos en el modelo computacional. En este caso particular, comenzamos por determinar cuál es el resultado esperado por el operador. Siempre es aconsejable pensar qué es lo que el operador, o sea, la persona que está enfrente de la máquina, de la computadora, espera ver como resultado. Recordemos que nuestro algoritmo finalmente se convertirá en un programa, y el operador es esa persona física que está frente a la máquina. Independientemente de la forma en que se exprese, el resultado esperado es un número que representará una temperatura expresada en grados Fahrenheit. Entonces, ya sabemos acá algo muy importante, que es que como resultado vamos a obtener una temperatura expresada en grados Fahrenheit, o al menos eso es lo que debería esperar el operador frente a la máquina. Bien, ahora, siguiendo con el modelo computacional, debemos determinar qué datos necesita el procesador para poder mostrar la salida. Recuerden que el procesador es el microprocesador de la máquina. La salida o resultado lo acabamos de mencionar, la temperatura expresada en grados Fahrenheit. Entonces, en este caso particular, la respuesta es simple. Se necesita un valor de temperatura expresada en grados centígrados para que podamos hacer la conversión, que en realidad el microprocesador va a ser el que hace la conversión. Entonces, como dato tenemos una temperatura expresada en grados Celsius. Finalmente nos estaría faltando, bueno, ¿cuál es el proceso por medio del cual el procesador transforma estos datos en los resultados esperados? Y acá viene la segunda etapa, que es trazar un plan para resolver el problema. En este caso, el proceso consiste en aplicar una fórmula que será parte de la metodología de resolución. Entonces, la fórmula es la fórmula de conversión de grados Celsius a grados Fahrenheit. Y esto es una temperatura expresada en grados Celsius por 9 quintos, que da 1,8, más 32, me da su equivalente en grados Fahrenheit. Entonces podemos escribirlo como metodología, y esto se puede escribir, no siempre tiene la misma forma de explicarse la metodología, tiene que servirnos para poder escribir luego el algoritmo. Entonces aquí yo expresé 3 pasos, que uno es disponer del valor de una temperatura en grados Celsius, el segundo es aplicarle a esa temperatura la fórmula de conversión, y el tercero, mostrar el resultado obtenido. Eso es lo que va a tener que hacer nuestro algoritmo. Bueno, antes de escribir el algoritmo, recordemos cuál era la estructura que tenía que respetar un algoritmo escrito en pseudocódigo. Para nosotros, el algoritmo escrito en pseudocódigo tiene primero un nombre, ¿sí?, precedido de la palabra algoritmo. Luego,
una parte declarativa donde en esa parte colocábamos las constantes y las variables. Ya vamos a ver un poco acerca de las mismas. Luego viene la parte de procesos. La parte de proceso va desde el inicio hasta el fin y es todo lo que el procesador va a tener que de alguna manera resolver. Aquí vamos a poner todas las instrucciones que le vamos a ir dando al procesador para que siguiendo esos pasos pueda llegar a la solución esperada. Bueno, antes de escribir el tercer paso, que es escribir el algoritmo, antes de escribir el algoritmo, hay que pensar en esa estructura. Y vimos que hay ciertas palabras que se encuentran reservadas, son las palabras que yo resalté en verde, que no pueden usarse con otro propósito. Estas son, por ejemplo, la palabra algoritmo, que a continuación se ponía el nombre, la palabra cons, que es para definir las constantes, la palabra var para declarar variables, el inicio, el fin, y existen otras palabras reservadas que en lo sucesivo se van a ir viendo cuando avance sobre los algoritmos más complejos. Bien, el nombre del algoritmo en particular debe ser representativo de la solución que brinda ese algoritmo. En nuestro caso, nombres adecuados podrían ser de C a F, o sea, de Celsius a Fahrenheit, conv cel far, que sería convertir Celsius a Fahrenheit, conversión cel-far. Pero, por ejemplo, un nombre de algoritmo como algoritmo 1 no es apropiado porque no representa lo que el algoritmo resuelve. En particular, el nombre no está mal escrito porque los nombres de algoritmos tienen que estar formados por identificadores válidos y el identificador válido, la única restricción que tiene es que comience con una letra, puede tener letras y números y no debe tener caracteres extraños como barra, punto, guiones, guiones del medio, bueno. En este caso el guión bajo estaría permitido. Pero lo que hace que no sea un nombre correcto es que no es representativo de la solución que da ese algoritmo. Continuando con la etapa 3, que es escribir un algoritmo, antes de comenzar con la escritura del algoritmo propiamente dicho, viene bien aclarar que cuando transcribamos nuestro algoritmo a un lenguaje de programación como el C, el ingreso de los datos se hace a través de un periférico de entrada, que en este caso es el teclado, y la obtención de los resultados a través de un periférico de salida que es el monitor. Como interfaz de comunicación entre la computadora y el operador, lo que vamos a estar viendo nosotros es una ventana de comandos o comúnmente conocido como consola. La forma de interactuar a través de esta ventana de comandos o consola es a través de frases y expresiones escritas. Bueno, dependiendo del sistema operativo, aproximadamente una consola se ve como lo muestra la figura. Continuando con el paso 3, que es escribir un algoritmo, para enfrentarnos a la hoja en blanco lo que podemos hacer es empezar escribiendo lo que ya conocemos, que es el esqueleto o la estructura del algoritmo, que comienza con la palabra reservada algoritmo y a continuación el nombre que hayamos elegido para el mismo. En este caso, conv-cel-far, que es convertir Celsius a Fahrenheit. A continuación de la palabra algoritmo teníamos el espacio destinado a la parte declarativa, la parte de las declaraciones, donde en este área vamos a tener definición de constantes y declaración de variables. Para la definición de constantes, vamos a recordar primero que una constante es un objeto cuyo valor no puede ser modificado durante el desarrollo de un algoritmo o ejecución de un programa. La definición de las constantes implica darle un nombre o un valor determinado. En este caso, yo le estoy dando el nombre K mayúscula. Las constantes se definen generalmente con letras mayúsculas y
acá para definirla digo K es igual a 9.0 dividido 5. ¿Por qué 9.0? Porque de esa manera la división arroja como resultado un real y por lo tanto K vale 1.8. Si yo no hubiese puesto 9.0 y hubiese puesto 9 dividido 5, K valdría 1, porque estoy haciendo una operación entre dos enteros. Bien, lo que va a hacer el procesador es, antes de ejecutar este algoritmo, buscar todos los lugares donde figura K y reemplazarlo por su valor, que es 1.8. Por eso es que no ocupa lugar en la memoria, porque está escrito aquí en el algoritmo. Vamos ahora sí con la declaración de las variables. La variable es un objeto de memoria cuyo valor puede cambiar durante el desarrollo del algoritmo o ejecución del programa. Declarar una variable implica darle un lugar en la memoria, un nombre y un tipo de datos. Entonces, acá tenemos declaradas dos variables, las dos son de tipo real, lo que implica que el espacio que le estamos asignando a cada una de ellas en la memoria son 4 bytes, de acuerdo a lo que se vio en representación interna de la información para los reales. En este caso, tempc y tempf son dos nombres que yo decidí para darles a la temperatura en grados Celsius y a la temperatura en grados Fahrenheit. En este momento, cuando yo las declaro, no tienen ningún valor determinado, ¿sí? Tienen un valor espurio que depende de los ceros y unos que hay en esos espacios de memoria que el procesador le asignó a estas dos variables. No es que valen cero, cuidado con eso, no necesariamente valen cero. Bien, ahora sí comenzamos con el inicio. A partir de acá vienen todas las acciones que tiene que llevar a cabo el procesador para poder llegar a la solución. Vamos a ver las acciones primitivas. Bien, la primera acción primitiva que nosotros vamos a encontrar es la acción de escribir. Esta es una orden que le estoy dando al procesador donde le digo escribí. ¿En dónde va a escribir? Y en el periférico de salida. O sea que va a estar mostrando un resultado o una salida. En este caso lo que estoy diciendo que escriba es ingrese una temperatura en grados Celsius. ¿Y en dónde la va a escribir a esa información? La va a escribir en esta pantalla que vemos acá, ¿sí? En la ventana de comandos, que es la interfaz entre el usuario y el procesador. Entonces, ahí aparece esta frase, ingrese una temperatura, y el operador ya sabe que a partir de ahora tiene que ingresar el valor de temperatura que desea compartir. Por lo tanto, lo que hace es, ingresa el número, le da Enter, y ese número es guardado por el procesador porque a continuación de esta orden de escribir, yo escribo en mi algoritmo la primitiva leer. La primitiva leer lo que hace es guardar en la variable tempc el valor que el usuario ingresó desde el teclado. Recordemos que la acción primitiva de leer es destructiva. ¿Qué quiere decir? Que al contenido que había en tempc lo borra, lo elimina y lo reemplaza por el nuevo contenido que se ingresó desde el teclado. Esta es una de las dos formas que hay de modificar el valor de una variable en memoria. La otra forma de modificarlo es a través de la acción primitiva asignar. Asignar se representa con esta flecha que vemos acá, de derecha a izquierda, donde se le asigna o se guarda en la variable tempf el resultado de evaluar la expresión que figura a la derecha de la flecha de asignación. En este caso, el resultado es multiplicar la constante k por lo que ingresó el operador y que está almacenado en tempc, y le suma 32. Ese resultado queda almacenado en la variable tempf. Nuevamente, lo que hubiese contenido tempf anteriormente es reemplazado por el nuevo valor recientemente calculado. Finalmente, a través de la acción primitiva de escribir, podemos mostrar el contenido de tempc. A continuación, escribir esta constante de cadena de caracteres que dice grados C equivalen a. A continuación, se muestra el contenido de la variable tempf y a continuación
se escribe la constante de cadena grados f. Fíjense que cuando digo se muestra el contenido de la variable, el nombre de las variables no está entre comillas, precisamente porque lo que quiero que se muestre es el contenido de, y no el nombre de la variable. Bueno, con la palabra fin termina el algoritmo y estaríamos dando por cumplida la etapa 3. El cuarto paso es codificar el algoritmo en un lenguaje de programación, en este caso el lenguaje de programación C. En el algoritmo lo primero que encontrábamos era la instrucción que le daba nombre, que decía algoritmo y a continuación el nombre que habíamos elegido. Vamos a aclarar que en el lenguaje de programación C todos los programas se llaman igual, todos se llaman main, y que el nombre del programa no es la primera línea, sino que la primera línea es esta que vemos aquí, que comienza con el símbolo numeral cardinal, la palabra include, un espacio y a continuación entre símbolos menor y mayor, stdio.h. stdio.h es una biblioteca que incluye las funciones necesarias para las operaciones de entrada y de salida en el lenguaje C, que son el leer y el escribir de nuestro pseudocódigo. Luego, si bien el nombre del programa, main, se abre y se cierran paréntesis y todo lo que corresponde al programa van a estar comprendido todas las instrucciones entre una llave de apertura y una llave de cierre. Como el nombre es siempre el mismo para los diferentes programas, vamos a diferenciarlos de acuerdo al nombre que le ponemos al archivo que guardemos en el disco rígido o en algún dispositivo de almacenamiento externo. En el lenguaje de programación C no hay una división marcada entre lo que es la parte declarativa y la parte de procesos, pero sí vamos a dejar la parte declarativa a continuación del nombre. Y aquí vamos a comenzar por las constantes. Observemos que la palabra const, var, inicio y fin, que no son palabras reservadas del lenguaje de programación C, aquí le anteponemos una doble barra. Esta doble barra las convierte en comentarios para el lenguaje de programación y solamente sirven para que se oriente o se ubique el programador. No son ejecutadas por el procesador. Vamos a definir la constante k a través de la siguiente instrucción. El símbolo numeral cardinal, espacio, define, nuevamente espacio, el nombre que le vamos a asignar a nuestra constante, en este caso k, que se sugiere que los nombres de constante sean letras y o palabras escritas en mayúscula. A continuación del nombre dejamos un espacio y escribimos el valor que le queremos asignar a esa constante. En este caso 9.0 dividido 5 queda 1.8 y es un valor real. Por lo tanto, esta constante pasa a ser de tipo real. Luego de definir las constantes vamos a declarar las variables. Para hacerlo, primero se pone el tipo de dato que le vamos a asignar a las variables y luego una lista separada por coma de todas las variables de ese tipo. En este caso tenemos dos variables que son tempc y tempf, que estas dos variables eran de tipo real y el tipo real en el lenguaje C se escribe con la palabra reservada float, sin los dos puntos, y el float hace referencia a la representación interna en memoria del tipo de datos reales, que es notación de puntos flotantes y para nosotros ocupa 4 bytes. Esta instrucción termina con punto y coma, a diferencia de la definición de constantes que no lleva el punto y coma final. Ahora sí vamos a comenzar con la parte de procesos. La primera instrucción que veíamos era el escribir, ingrese una temperatura en grados Celsius.
Aquí es muy similar, se utiliza la primitiva printf, que implica escribir con formato, la F de formato, y simplemente se escribe entre comillas la constante de cadena que se quiere que aparezca en pantalla o que se escriba en pantalla. La diferencia es que aquí vemos que al comienzo hay un /n, que es una constante para el procesador que le está indicando como parte del formato de salida que esta constante de cadena se tiene que escribir en línea nueva, new line. El /n indica nueva línea. Por lo tanto, dejará un renglón libre antes de escribir ingrese una temperatura en grados Celsius. Luego, lo que teníamos era leer tempc. Esta otra primitiva, en lenguaje C, es scanf. Scanf tiene entre paréntesis, existen dos partes separadas por coma. La primera parte es una constante de cadena de caracteres y la segunda una lista de variables separadas por coma. Bien, si observamos, la constante que aparece aquí es %f. Siempre que se quiera leer con formato, se tiene que decir con qué formato se va a leer lo que el operador ingresa por teclado. Acá se está esperando que el operador ingrese una temperatura en grados Celsius y se quiere almacenar esa temperatura con formato de número real, o sea, con notación de punto flotante. Por eso se pone un %f. Y para que el procesador pueda guardar lo que ingresa el operador desde teclado, en la variable tempc se escribe el nombre de la variable tempc, pero se antepone el símbolo ampersand. Este símbolo se utiliza siempre y solo en el scanf para leer valores de números enteros, reales y para leer caracteres. Cuando se trata de cadenas de caracteres no se escribe este símbolo. Finalmente el scanf termina con punto y coma. Luego la asignación es muy similar a lo que veíamos de la asignación del pseudocódigo, a diferencia de que la flecha de asignación se reemplaza por el signo igual. Esta instrucción finaliza con punto y coma. A propósito, dejé el escribir de pseudocódigo para poder comparar con el printf que sigue a continuación. Nosotros dijimos que la salida se hacía con printf. La sintaxis que vimos inicialmente era una sintaxis bastante simple, donde solamente teníamos una cadena que era lo que se iba a mostrar. Ahora tenemos una cadena que es lo que se va a mostrar, pero encontramos algunos caracteres diferentes que van a ser los que permitan mostrar el contenido de las variables en la pantalla. Entonces, cada vez que en el printf aparezca un % y una letra, en este caso %f y %f, estos espacios van a ser reemplazados por el contenido de las variables que se escriban en la lista de variables. Tiene que haber tantas variables como % letras haya dentro de la cadena de control. En este caso hay 2%f y habrá dos variables en la lista de variables que deberán ser de tipo float. Bien, y la frase comienza, el printf comienza con 2/n, o sea que dejará dos líneas en blanco antes de empezar a escribir. Y luego aparece un /t. Ese /t le indica que deje 4 espacios libres para escribir más a la derecha la frase que aparece a continuación. Y empieza escribiendo el valor que tiene la variable tempc en memoria. Luego pone grados Celsius equivalen a, y a continuación reemplaza el %f por el valor que tiene tempf en memoria. Y finalmente grados f. Esta instrucción también finaliza con punto y coma. Bueno, el fin también está comentado y con la llave de cierre finaliza el programa en C. Lo que estamos viendo aquí es el programa
pero escrito en un entorno particular. Cabe aclarar que para escribir un programa en lenguaje C no se necesita ningún software particular, ninguna aplicación en particular. Simplemente con tener un bloc de nota, un editor de texto, se puede escribir el programa. Lo que estamos viendo nosotros es el código escrito en un programa particular que reconoce la sintaxis del lenguaje C, la colorea para que sea más clara su lectura y su interpretación. En particular, a diferencia de lo que veíamos en la diapositiva anterior, aquí al main se le antepone el tipo int y justo antes del cierre se escribe la palabra return 0, punto y coma. Esto se hace porque algunos compiladores no reconocen solamente el nombre del programa main, sino que hay que anteponerles int. Entonces, con este agregado, este programa va a poder ser compilado en la mayoría de los compiladores o en todos los compiladores de C.